Nunca pensé que el silencio podía tener peso propio, como si pudiera sentirse en los hombros o en el pecho. El primer mes en mi nuevo apartamento fue muy tranquilo. A decir verdad, lo había esperado durante muchos años, mi propio lugar, sin las reglas de mis padres, sin los ríos de la casa y sin las paredes viejas llenas de recuerdos ajenos. Estaba en el centro de la ciudad, en un 8º piso. El edificio era algo viejo, pero el apartamento estaba remodelado. El cuarto tenía apenas justo lo que necesitaba: una cama, escritorio y una ventana pequeña con una vista a un muro. Era perfecto para mí: silencio y privacidad, y la libertad de dormir hasta la hora que yo quisiera. Y sin embargo, desde la segunda semana, comencé a notar algo raro con el sueño. No era que no durmiera, por el contrario, caía como piedra. Pero cuando despertaba, sentía el cuerpo entumecido. No me podía mover al instante. Era como si mi sueño se aferrara a mí con dientes invisibles. Un peso que me cubría en el pecho, y aunque intentaba gritar o mover los brazos, todo permanecía inmóvil. No duraba mucho, apenas unos segundos. Cerraba los ojos, respiraba hondo y todo volvía a la normalidad. Googleé lo que me estaba pasando. Parálisis del sueño, decía. Bastante común. Estrés, cambio de rutina, cansancio extremo. Nada de qué preocuparme. Me lo repetí tantas veces que comencé a decirlo en voz alta, solo para convencerme que no tenía nada de qué preocuparme. Las semanas avanzaron y la rutina me fue desgastando. Trabajaba más de la cuenta, comía mal y en las noches me sentaba al frente del computador como si fuera a distraerme, pero en realidad terminaba navegando en foros oscuros, leyendo experiencias de otros con parálisis del sueño. Algunos decían que era algo normal, otros hablaban de presencias, de cosas que se sentaban en la cama, de figuras que se asomaban desde los rincones. Me reía de eso. Me reía hasta que una noche lo sentí. No recuerdo exactamente cuándo empezó todo. Tal vez fue el martes o el jueves. Desperté en la mitad de la madrugada y, como otras veces, no podía moverme. Pero esta vez mis ojos estaban abiertos, totalmente abiertos. No era un sueño, era mi cuarto, mi cama, mis paredes, y en la esquina, donde el armario y la sombra del escritorio se cruzaban, alguien o algo estaba parado. No tenía una forma clara, no parecía moverse, pero sí sabía que me miraba. Esa certeza absurda, imposible de probar, pero que cala muy hondo, como cuando uno sabe que alguien está detrás de la puerta antes de abrirla. Cerré los ojos, esperé y me repetí que era mi cerebro, que era el miedo, que estaba soñando aunque no lo supiera, y cuando volví a abrirlos no había nadie. Después de eso, comenzó a volverse más constante. Cada 2 o 3 noches algo se presentaba. A veces estaba parado, a veces se acercaba a la cama. Nunca hacía nada, solo se quedaba ahí, pero mi cuerpo lo sentía todo. El frío que entraba por la ventana cerrada, el sudor bajándome por la espalda, el ardor en los ojos de tanto forzar la mirada en la oscuridad. Y una noche, algo cambió. Volví a despertar en medio de la parálisis. Esta vez no estaba en la esquina, estaba al lado de mi cama. No lo vi moverse, simplemente ya estaba allí. Podía distinguir la silueta con más claridad. No era una sombra, era un cuerpo,
alto y encorvado, y como si sus huesos no encajaran del todo. Tenía algo en la cara, algo que no quise mirar por mucho tiempo. Recuerdo que quise gritar, sentí que la garganta se me llenaba de vidrio. Quise mover los brazos, empujarlos, pero mis músculos no respondían. Y él, ella o eso se inclinó sobre mí. Sentí su respiración lenta. No tenía olor y tampoco dijo nada. Estaba despierto, lo juro. No era un sueño. No podía moverme, pero sentía la tela de la sábana bajo mis dedos, la almohada dura y el reloj que marcaba las 3:17 a.m., como cada maldita vez. Luego, me dormí otra vez o me desmayé, no lo sé. En la mañana siguiente, me senté en la cama sin hablar. Miré el armario, el escritorio, el rincón. Todo parecía normal, pero yo no lo estaba. Tal vez necesito vacaciones, me dije en voz alta. Tal vez sí era el estrés, o tal vez no. Esa noche dormí con la luz encendida. Dormir con la luz encendida funcionó, o al menos eso quise creer. Las 2 primeras noches fueron sin sombras y sin sensaciones extrañas. Fueron casi un regalo. Pero la tercera noche me desperté con la bombilla apagada. No hubo parálisis, no hubo figura, solo un foco fundido y una habitación en penumbra. A lo que se me vino un pensamiento: si fui yo quien había apagado la luz. A la mañana siguiente cambié el bombillo, uno nuevo y más potente, y esa noche dejé incluso música sonando, algo suave, casi imperceptible, un ruido blanco disfrazado de jazz instrumental, como si pudiera engañar al silencio. Pero el silencio siempre encuentra la forma de colarse, y esa madrugada volvió. Esta vez fue diferente. La parálisis llegó con un sonido. Era como un zumbido, como un mosquito dentro de la oreja, pero más grave, sordo y persistente. Luego del susurro, unas palabras. No en un idioma que reconociera. Era más como la intención de un pensamiento, una voz sin boca que decía: estoy aquí. Cuando abrí los ojos, estaba allí, de pie en el techo, justo sobre mí. El ángulo no tenía sentido, pero así lo vi, suspendido, torcido con las manos apoyadas en el cielo raso, como si la gravedad no le aplicara. Me observaba desde arriba, y su cara no era una cara. Era como si alguien hubiera estirado su piel sobre un cráneo sin ojos. Solo hendiduras negras donde deberían ir los sentidos. Aquella cosa se giró lentamente y se deslizó por la pared. Recuerdo que desapareció por el rincón por donde la sombra del escritorio siempre es más densa. Luego de eso, desperté sudando. No había forma de que eso hubiese sido real, pero tampoco un sueño. Empecé a investigar más allá. Dejé de buscar en sitios médicos y me metí en foros anónimos, grabaciones de experiencias y canales escondidos de YouTube donde la gente hablaba de seres interdimensionales, de parasomnias inducidas por entidades, puertas que se abren cuando uno está vulnerable. Eso es solo tu mente, me repetía. Necesitas dormir más. Pero ya yo no podía dormir igual. Cada vez que me acostaba, lo hacía con una ansiedad aguda, como si preparar la cama fuera armar un ritual de invocación. Revisaba cada rincón de mi cuarto, cerraba la puerta con llave
Colocaba sal bajo la ventana, aunque yo no creyera en eso, y me acostaba esperando que algo no pasara. Eso también era una forma de terror, el esperar. Recuerdo que una noche grabé. Puse el celular sobre la mesa de noche, con la cámara apuntando hacia la cama. Me desperté con el corazón galopando a las 3:17 a.m., como siempre, sentado sin poderme mover. Pero esta vez no estaba solo. Alguien o algo estaba sentado sobre mi pecho. Sentí su peso. No lo veía bien, pero era pequeño, deforme, con los brazos demasiado largos para su torso, y su cara estaba frente a la mía. Y movía la cabeza lentamente de un lado a otro, como si me estuviera estudiando. Y entonces habló, esta vez sí con voz. No cierren los ojos. Logré gritar apenas se desvaneció. Salté de la cama, agarré el celular y fui directo al video. En el video no había nada, solo yo acostado, quieto, respirando agitado. Los minutos pasaban y mis ojos se abren de golpe. Luego, mi cuerpo se arquea como si alguien invisible se sentara sobre mí. Mis brazos no se mueven, mi boca se abre, como queriendo gritar, pero no se escucha nada. Entonces, algo más. En el reflejo del espejo, durante 2 segundos, se ve una sombra sobre mi pecho. No se ve el rostro, no se ve forma, solo un bulto oscuro y 2 cavidades blancas brillantes, como ojos que no deberían existir. Pausé el video y allí estaba. No quise seguir. A la mañana siguiente busqué ayuda, primero con un médico. Me mandaron exámenes, resonancias, terapia de sueño y todo salió bien. Estaba sano, me dijeron. Entonces, ¿qué me pasa? ¿Fatiga, ansiedad? ¿Quizás una etapa de adaptación? Consulté a un terapeuta, le conté todo. Me miró con calma y tomó notas. Dijo que podía ser una manifestación inconsciente de estrés por los cambios recientes. Pero ¿qué había del video y del reflejo? La mente a veces proyecta lo que uno quiere ver, me respondió. Esa fue la última vez que fui. En casa, la presencia cambió. Ya no era solo una sombra, ahora respiraba. Cuando yo lo hacía, imitaba mis movimientos y a veces abría los ojos y ya estaba allí, de pie, al lado del escritorio, observándome, sin moverse y sin emitir sonido, pero siempre presente. Incluso cuando me levantaba, lo seguía sintiendo, como si se quedara pegado a mi piel, como si algo se deslizara dentro de mí cada vez que parpadeaba. Lo peor es que ya no le tengo tanto miedo. Me acostumbré, como quien se acostumbra a un ruido del edificio o a una grieta en la pared. Acepté que algo extraño estaba pasando en mí. Ahora notaba que mi reflejo no siempre se movía al mismo tiempo que yo. Era algo sutil, un retraso de milisegundos. Pero ahí estaba, en el baño mientras me cepillaba los dientes, en la puerta del ascensor del edificio, incluso en la pantalla del celular, cuando activaba la cámara frontal, una breve desincronización, como si lo que se reflejara no fuera completamente yo, o al menos no yo en tiempo real. Tal vez por eso comencé a evitar los espejos. Pero era inútil. El problema no era mi reflejo. Era que cuando pestañeaba, sentía que alguien más abría los ojos dentro de mí. Un par de veces intenté irme de la casa. Me convencí de que tal vez el lugar estaba enfermo, que era la ubicación, la energía o algo en las paredes. Recuerdo que empaqué una mochila, fui hasta la puerta y cuando coloqué la mano en la perilla,
No pude girarla. Literalmente no pude. No era miedo. Era como si algo invisible sujetara mi brazo desde dentro. Era una fuerza suave pero firme. Y cuando estaba a punto de girar, algo me susurró y me dijo: aún no es hora. Esa noche no dormí y tampoco la siguiente. El insomnio no me protegía, pero al menos lo mantenía contenido, desgastado, roto pero despierto. Y mientras más tiempo pasaba sin dormir, más clara era su voz. Me hablaban los zumbidos del refrigerador, en el murmullo del tráfico, incluso en la forma en que el viento agitaba las cortinas. Somos lo mismo, decía. Una madrugada frente al espejo, me detuve a observarme. Tenía ojeras hundidas, ojos rojos y mi piel estaba más pálida de lo normal. Y mi expresión no era mía, o no del todo. Estando ahí pregunté: ¿quién eres? Y mi reflejo no respondió, pero sí me sonrió cuando yo no lo estaba haciendo. En los días siguientes ya no necesitaba dormir para sentirlo. Estaba ahí a mi lado, en el escritorio, en el baño, a veces incluso frente a mí, como un eco tridimensional, transparente al principio, luego con más cuerpo, más peso y más real. Ya no tenía rostro, tenía mi rostro. Supe entonces que no era una entidad, no como las describían en los foros o en los libros de esoterismo. No era un parásito astral, ni un demonio. Era algo creado desde mí, una proyección, quizás, un desdoblamiento o una consecuencia. Tal vez siempre estuvo allí, esperando que las capas correctas de mi conciencia se agrieten lo suficiente para dejarlo salir. Comencé a escribirle. Pensé que si le hablaba, que si lo reconocía, tal vez se calmaría. Le dejé notas en el escritorio y una de ellas decía: ¿qué quieres? A la mañana siguiente la nota tenía una línea nueva, escrita con mi letra: quiero ser tú. Fue ahí cuando decidí que ya no podía más. Programé una cita con el neurólogo. Guardé mis videos, los registros. Quería que alguien me escuchara, que viera que no era solo un trastorno del sueño. Pero esa misma noche todo cambió. No hubo parálisis, no hubo transiciones. Solo sentí que el interruptor del baño se encendió a las 3:17 a.m., como todas las veces. Me levanté, caminé hacia allá, sin sueño, sin miedo y sin nada. Cuando abrí la puerta, mi doble, mi réplica o yo estaba allí. Su piel era más tirante y su mirada más vacía, pero se movía como yo. Me imitaba hasta que me detuve y él no. Caminó hacia mí, no con violencia, más bien como quien quiere que regrese a casa, y me dijo: no cierres los ojos, esta vez no los vas a volver a abrir. Después de eso, me desmayé o desperté, o ya no sé cuál es cuál. Ahora cada noche me acuesto y siento como otro yo se levanta y vive por mí. Va al trabajo, sonríe con mis clientes, saluda con mi voz, incluso habla con mis amigos. Pero no soy yo. Yo solo lo observo desde dentro, desde lejos. Y cuando logro abrir los ojos, al menos por un segundo, todo lo que puedo hacer es gritar. Juré protegerla. Eso fue lo primero que pensé en la mañana, cuando desperté y vi aquellas marcas. Estaban allí, claras, como un tatuaje sin tinta, arañazos en la espalda, moretones en los muslos,
mordidas pequeñas, pero profundas en el cuello. La sábana blanca parecía una broma cruel, resaltando cada herida, como si alguien quisiera que no pasaran desapercibidas. Me levanté antes que ella, aturdido por el zumbido sordo que llenaba el cuarto desde hacía semanas. Siempre había creído que el silencio era reparador, pero desde que nos mudamos aquí, el silencio duele, como si el edificio entero respirara lentamente y lo hiciera dentro de nosotros. Su nombre es Natalia, es mi esposa. Llevamos apenas 2 meses casados cuando decidimos independizarnos del todo y alquilar este apartamento. Todo parecía perfecto, bien ubicado, amplio y económico, demasiado económico. Pero lo tomamos. Queríamos comenzar nuestra vida juntos. Yo acababa de entrar como auxiliar en un consultorio odontológico. Ella trabajando desde casa en diseño gráfico, sin hijos, sin deudas pesadas, solo con la ilusión de construir algo nuevo. La primera semana fue muy tranquila. La segunda, Natalia empezó a quejarse de que no podía moverse mientras dormía. Decía que se despertaba, pero que el cuerpo no le respondía, como si estuviera atrapada en una prisión invisible. Yo la calmaba, le decía que era el estrés, que dormiríamos mejor cuando estuviéramos más acostumbrados al sitio. Pero la tercera semana vinieron las marcas. Y no eran leves. Habían moretones tan oscuros que parecían quemaduras internas. En una ocasión, el rastro de lo que parecía un dedo, como si alguien le hubiese presionado en la parte baja del vientre, se marcó en su piel por casi 2 días. Tal vez te rascaste dormida, le dijo una vez. Ella solo me miró, no con rabia, sino con una tristeza tan pesada que tuve que mirar al suelo. Nunca había tenido miedo de dormir, me respondió. Fui yo quien insistió en ir al médico. Fuimos al dermatólogo, al psicólogo, al clínico general y nada. Le hicieron exámenes, la revisaron. Todos coincidieron en lo mismo. Las heridas no parecían autoinfligidas, pero tampoco había evidencia de que fueran provocadas por otra persona. Eso no detuvo las miradas. Las amigas de Natalia empezaron a visitarla más seguido, a hablarle bajito, a preguntarle si todo estaba bien en casa. Algunas de ellas dejaron de saludarme. Y aunque ella me defendía, aunque insistía en que yo jamás le haría daño, noté cómo empezaba a tener miedo de mí también. Un miedo no declarado, como si una parte de su mente, una contaminada por la lógica, necesitara una explicación. Y yo estaba allí, todas las noches junto a ella. Yo era la única constante. Me compré una cámara escondida, solo para estar seguro. La primera noche, nada. La segunda tampoco. Pero la tercera llegó algo diferente. A las 3:19, el cuerpo de Natalia comenzó a convulsionar, muy sutil al principio, luego más fuerte, pero no despertaba. Solo su pecho subía y bajaba como si algo estuviera empujándola hacia abajo. De pronto, algo apareció frente a la cámara, algo que no debería estar allí. Era una sombra, una figura delgada y huesuda, de movimientos espasmódicos, como si cada gesto doliera. Se arrastraba hasta el borde de la cama, pero no tenía rostro, solo un hueco donde debía estar la cara. Y lo peor, tenía dedos anormalmente largos y unas uñas como agujas oxidadas. Lo vi subir sobre ella. Vi cómo esos dedos la sujetaban de los brazos y el cuello,
como si su cuerpo se retorciera sin despertar. Vi cómo le dejaba las marcas, las mismas que yo encontraría al amanecer. Al ver eso, grité y encendí todas las luces de la habitación. Natalia despertó llorando, sin entender por qué estaba temblando, por qué le sangraban las uñas y por qué sus muslos estaban cubiertos de marcas nuevas. Le mostré el video y no dijo nada, solo se quedó mirándolo en silencio. Después, lo borramos. No porque no nos creyéramos, lo borramos porque, si alguien más lo veía, no iban a pensar que era una entidad, iban a pensar que era yo, que había hecho una recreación, una trampa o una forma enferma de ocultar la violencia bajo una historia ridícula. Después de eso, yo dormí en el sofá, no por distancia emocional, sino porque ella tenía miedo de que yo desapareciera mientras dormía, como si solo mi ausencia fuera la señal de que él iba a regresar. Confieso que no sabía cómo protegerla. A medida que los días pasaban, ella me hablaba menos, dormía menos, comía menos, y cada día las heridas parecían más profundas. Eran parecidos a desgarros reales, como si algo la estuviera comiendo por dentro desde otra dimensión. Una noche desperté por un olor fuerte en la habitación. No fue un ruido, menos un grito. Era un hedor caliente, agrio, como carne fermentada con óxido, que flotaba en la habitación como un animal muerto encerrado en una caja. Me levanté de golpe, buscando a Natalia con las manos antes de abrir mis ojos por completo. No estaba gritando, tampoco se movía. Estaba allí, totalmente quieta con los ojos abiertos y secos, mirando fijo al techo. «Natalia», le susurré. Tardó en reaccionar, como si su alma hubiera regresado más lento que el cuerpo. Su boca se movía, pero no salían palabras. Solo cuando la toqué por el hombro, un espasmo violento la sacudió, como si yo mismo fuera el ente que la había visitado. «No me toques», gritó y me golpeó con sus brazos, con rodillas y con todo lo que pudo. Yo no respondí, solo me hice a un lado y esperé a que respirara de nuevo, a que volviera a recordarme. Pasados unos minutos, ella me miró y se puso a llorar. Era como si algo se hubiese roto por dentro. Esa madrugada me lo dijo, que había empezado a verlo con claridad. Ya no era una sombra, tampoco un eco. Era una criatura grotesca, de rostro sin carne, con la mandíbula partida en 4, como una boca de reptil desgarrada, repleta de dientes finos como agujas de coser. No hablaba, respiraba. Era una respiración húmeda, cargada de odio, que se deslizaba por el cuello y que corría en una lengua invisible. Ella me contó que intentaba gritarle, que intentaba moverse, pero no podía. Y él lo único que hacía era olerla. La probaba con todos los dedos, como si reconociera sus venas, como si la saboreara por dentro sin necesidad de abrirla aún. Natalia dijo que la primera vez sintió que la tocaba, la segunda vez que la abría con los dedos y la tercera que le metía algo por debajo de la piel, algo frío y alargado, como una cuchilla sin filo. No podía comprobarlo, solo amanecía con moretones, con marcas lineales y una sensación de que algo estaba caminando por dentro de su cuerpo. Yo ya no tenía argumentos. Ya no podía decirle que era psicológico, ni que eran sueños, y mucho menos que era su subconsciente que le estaba jugando una mala pasada. Lo que veíamos en su cuerpo era real, y lo que ocurría cada noche
era muy real. Y lo peor era que cada noche duraba más. Decidimos ir a donde un sacerdote, no a uno tradicional. Natalia no quería iglesias. Buscamos a alguien que trabajara con liberación espiritual. El hombre nos recibió en su casa y no había ni una cruz ni imágenes, solo una vela encendida y un olor a incienso agrio. Le contamos todo y él no se sorprendió. Lo que ustedes llaman por parálisis del sueño, dijo, a veces es una posesión por turnos. Lo que entra solo necesita que uno deje el cuerpo vacío por unos segundos, pero cuando encuentra una debilidad, él se queda. ¿Y por qué ella?, pregunté. El hombre se quedó mirando, bajó la vista y dijo algo que nunca olvidaré. Porque hay cosas que no quieren el alma, quieren la carne, y ella tiene la carne blanda, llena de entradas. No supe qué hacer con esa frase. Nos dio un preparado de hierbas, un círculo de sal y una recomendación. No la dejes dormir sola, y si ves que no se puede mover, no la toques, solo háblale fuerte y nómbrala. Al regresar, esa noche no pudimos dormir, pero la siguiente ella no aguantó más y el cansancio la tumbó en el sofá y allí quedó. Yo me senté junto a ella, rodeado del maldito círculo de sal, con la vela encendida, sintiéndome un idiota. Eran las 3:07 de la madrugada y de pronto el aire se volvió pesado. El zumbido regresó y el olor también. Pero ahora era peor, más metálico, como si la sangre se hubiera evaporado en la habitación. Natalia empezó a temblar y sus ojos se abrieron y yo ya sabía que venía. Me agaché y comencé a hablarle. Le dije su nombre, su historia, dónde estábamos, qué día era hoy, por qué la amaba. Lo repetí sin parar, casi gritando, como si la voz pudiera cortarle el camino a aquella cosa. Y entonces lo vi. Emergió desde abajo del sofá, como un animal descompuesto, alargado y reptante, con la piel traslúcida y los huesos saliendo por la espalda. Tenía dientes por fuera de la mandíbula, como colgando, y gusanos moviéndose dentro de su cráneo abierto. Aquella cosa me miró, o al menos se giró hacia mí, y su boca sonrió. No me atacó, tampoco se detuvo. Solo se introdujo en ella, como una sombra líquida que se desliza dentro de un recipiente. Y cuando lo hizo, Natalia comenzó a convulsionar. Y la sangre empezó a brotarle por la nariz, por las orejas, incluso por la boca. Le grité muchas veces, Natalia, Natalia. Grité hasta que los vecinos tocaron la puerta, hasta que una señora llamó a la policía. Natalia despertó empapada en su propia sangre, gritando como si le hubiesen arrancado las cuerdas vocales desde adentro. No podía parar, se arañaba, se rascaba, se desgarraba la piel con los músculos, repitiendo que algo seguía dentro. Ese fue el día que me quitaron la cámara, los apuntes y todo. Y fue la primera vez que alguien de mi familia me miró con lástima y miedo al mismo tiempo. No tengo derecho a dudar de lo que vi, ni de lo que ella vivió, pero tampoco tengo cómo demostrarlo. Después del episodio del sofá, Natalia fue internada por su seguridad y por la mía. Una evaluación psiquiátrica dictaminó que en 48 horas era lo máximo. Sin embargo, pasaron casi 3 semanas cuando regresó. Ya no era ella, o al menos no del todo. Regresó más flaca, más pálida, pero más tranquila, demasiado tranquila. Ya no gritaba, ya no lloraba, dormía más, y lo hacía sin moverse, sin hacer ningún sonido.
A veces la observaba por horas, esperando el más mínimo espasmo, el más leve suspiro y nada. Las marcas de su cuerpo dejaron de salir. Eso me lo confirmó una doctora. Pero entonces comenzaron a salir en mí. Primero fueron pequeños rasguños, luego hematomas, y una noche desperté con una quemadura en el pecho. Tenía forma de mano, una mano delgada con dedos larguísimos. Una mano que nunca había tocado a Natalia, pero que ahora dormía abrazándome todas las noches. Intenté filmarlo, colocar cámaras, grabar audio. Los archivos se corrompían, las baterías se desgastaban sin motivo. Lo más claro que obtuve fue un video de 5 segundos donde yo dormido comenzaba a flotar sobre la cama y caía de golpe, como un cadáver sin alma. Al mostrarlo en el hospital, lo borraron. Dijeron que era falso. Natalia dejó de hablar del tema. Solo decía que todo estaba mejor, que el descanso le había servido. Pero yo la escuchaba todas las noches. Murmuraba en seco, palabras en un idioma sin vocales, como gárgaras en seco, como si hablara con la garganta llena de lodo. Una noche me atreví a despertarla. Nunca debía hacerlo. Sus ojos no eran los suyos. Había un brillo dentro, como un fuego negro, contenido, listo para estallar. Me miró con esa calma que da miedo y la calma de un depredador saciado. ¿Por qué no me dejas dormir?, susurró. Cuando escuché su voz me congelé. La voz no era la de ella, era más grave y más espesa. ¿Por qué sigues buscando respuesta si ya no quieres conocer la verdad? No supe qué responder. ¿Natalia, eres tú? No contestó. Solo se giró hacia la pared y dijo: la carne se abre más fácil cuando estás dormido. Me fui al día siguiente. Le dejé una nota, no por cobardía, por respeto a lo que ella fue y por miedo a lo que ahora es. Desde entonces, los episodios me ocurren a mí. Primero el zumbido, luego la presión en el pecho, la imposibilidad de moverme, el sudor que me inunda y la certeza de que alguien o algo me observa a centímetros de la cara. A veces lo escucho reír, a veces lo escucho respirar con los costados de mi cuello. Y cada mañana hay algo nuevo en mi cuerpo, una marca, una incisión, un pequeño orificio. Un día desperté con puntos de sutura en mi vientre. No había sangre en la cama, mucho menos un hilo y menos aguja. Solo los puntos perfectos, como si un médico hubiera hecho una operación minuciosa mientras yo dormía. No fui al hospital. ¿Qué iba a decir? ¿Que una criatura sin rostro me abre en las noches y me cose antes de que me despierte? ¿Que mi esposa fue su primera víctima y que ahora soy yo el que carga con esa maldición? ¿Qué harías tú si un día descubres que el sueño no es un descanso sino un quirófano? Hoy hace 4 meses que no veo a Natalia. No sé si está viva o si la cosa que la habita se ha mudado del todo a su cuerpo. Pero a veces sueño con ella. Aparece acostada a mi lado, me sonríe, me acaricia el pecho, y cuando la miro a los ojos, tiene la mandíbula colgando, como si nunca la hubiera cerrado desde aquella vez. Sé que no falta mucho. Cada noche me cuesta despertar, cada noche se alarga, y un día simplemente no abriré los ojos, y entonces lo que se habita en la oscuridad podría abrirme por completo. ¿Y si la parálisis del sueño no es un error del cerebro, sino el momento perfecto para abrirte desde adentro sin que puedas moverte para evitarlo? A veces creo que mi mayor error fue mudarme solo. No por miedo a la soledad,
Todo lo contrario, buscaba silencio, calma e independencia. Pero cuando el silencio se extiende demasiado, empieza a hablar por sí mismo. Tenía 27 años cuando alquilé el apartamento. Era un espacio modesto, ubicado en el centro de la ciudad, cerca del hospital donde trabajo como radiólogo. Acababa de graduarme, con todas las expectativas por delante. Mis padres estaban orgullosos. Yo también lo estaba. Sentía que por fin empezaba mi vida adulta. El primer mes pasó sin novedad. Rutina, trabajo y dormir. Pero el segundo mes comenzaron los episodios. Al principio eran simples. Me despertaba a mitad de la noche con una parálisis total del cuerpo. Sentía que estaba despierto, podía oír el reloj, incluso las bocinas lejanas de la ciudad, pero no podía moverme, ni un solo músculo. Era como estar atrapado dentro de mi propia piel. Me repetía que era el estrés, lo había leído antes. Parálisis del sueño, explicación científica, nada grave. Pero luego llegaron los susurros. Durante esos episodios de parálisis, empecé a escuchar voces, no fuertes ni violentas. Era una voz baja que hablaba cerca a mi oído, como si supiera que no podía hacer nada al respecto. A veces eran palabras sueltas, otras frases completas, aunque no todas tenían sentido. La carne se vuelve blanda cuando duermes. No abras los ojos si no quieres verlo. Eran frases que escuchaba y pensé en grabar el sonido, pero las grabaciones eran simplemente silencio. Lo único que quedaba era el recuerdo y una sensación pegajosa, como si alguien hubiese estado allí realmente. Con el paso de los días, el rostro comenzó a revelarse. Durante los episodios más intensos, no solo se escuchaban susurros, los sentía. Sentía su presencia, una sombra oscura al pie de mi cama, luego sobre mi pecho, y su respiración era fría, con un olor a agrio, como metal viejo y tierra húmeda. Nunca abría los ojos del todo, pero alcanzaba a ver una figura delgada, demasiado delgada, con brazos desproporcionados y dedos que no parecían terminar nunca. A veces tenía rostro, a veces no. Mi cuerpo comenzaba a sufrirlo. Me salieron ojeras, tenía fatiga crónica, dolor muscular, incluso perdí peso sin razón. En el hospital solo decían que era agotamiento. Me recetaron un par de ansiolíticos, pero nada funcionó. Una noche, logré mover un dedo durante uno de esos episodios. Fue mínimo, pero suficiente para asustarlo. La figura retrocedió y se desvaneció como humo. Al día siguiente desperté con sangre seca en la almohada. Me sangraban las encías. Comencé a preguntarme si esto era más que una parálisis del sueño. La ciencia lo explicaba como un desajuste neurológico, pero yo empezaba a sentir que había algo más. Algo no estaba Algo que no estaba solo dentro de mí, sino a mi alrededor. Una tarde me encontré a la vecina de la 502, una señora mayor que rara vez habló con ella. Y me sorprendió esa tarde en el pasillo y me dijo: «Usted también lo escucha, ¿verdad?». Me quedé helado. «¿Perdón? ¿De qué me habla?». «Al que camina por las noches, a veces se le meten los sueños». No supe qué contestar a ese comentario. Ella se despidió, solo sonrió como quien ve algo inevitable. «Cuando lo vea de frente, corra», me dijo. Aquella última noche me fui a dormir, sintiendo que algo iba a pasar. No por miedo, sino por resignación. Me metí a la cama, como siempre, cerré los ojos y esperé.
El zumbido en mis oídos fue más fuerte que nunca, como un enjambre eléctrico recorriendo mis venas. Luego vino la presión en mi pecho. Sentí que se hundía y entonces él apareció, no como una sombra ni como una silueta. Esta vez estaba completo. Era una figura pálida, enorme, de ojos como pozos que me sonreía. Pero esta vez no solo me observaba, me habló. Es mi hora, dijo. Intenté gritar. De pronto sentí que mi boca se abrió y algo bajaba por mi garganta, como una niebla espesa, como dedos entrando lentamente. Desperté vomitando, sudando y temblando. Tenía una marca en el cuello. Eran 3 líneas, parecían garras. Pero no solo era un rasguño, estaban quemadas, como si hubieran sido hechas por hierro caliente. Fui al médico. Me hicieron estudios. Las pruebas salieron normales. Me recetaron más pastillas. Hoy duermo con luces prendidas, música suave, todo lo que recomiendan para dormir mejor. Pero a mí no me funciona, porque él ya no necesita la oscuridad. Lo único que necesita es que yo cierre los ojos. Algunos dicen que la parálisis del sueño es solo una descarga eléctrica que tu cerebro aún no ha procesado. Otros que es la manifestación del inconsciente enfrentando el estrés. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si estos episodios fueran el umbral, el punto exacto donde lo que somos y lo que no deberíamos ser se cruzan? ¿Y tú estás seguro de que siempre eres tú cuando despiertas?